Muy buenos días con todos. Qué hermoso es volver a encontrarnos a través de este medio. Es un privilegio, una bendición gigante que nuestro Padre del Cielo nos regala. Empezamos una nueva semana y qué bueno empezar esta semana poniéndonos en las manos del Creador. Bienvenidos amigos y familiares, bienvenidos amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Bienvenidos cada uno de ustedes. Les pido por favor que me acompañen en su Biblia y que pueda abrir el libro de los Salmos. Por favor, llegue al Salmo 112 y en el Salmo 112 vamos a leer los versículos del 1 al 3. Yo tengo una Biblia, la traducción es Reina Valera de 1960 y ahí voy a estar dando lectura a algunos versículos en esta mañana. Empezamos en el libro de los Salmos, Salmo 112, versículos del 1 al 3. Léelo conmigo. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. Me encanta ver al salmista escribir esto. Y él dice, bienaventurado, esto es doblemente bendecido, será el hombre que teme a Jehová. Y no habla de un temor, de miedo, sino de reverencia, de respeto. Es doblemente bendecido aquel varón y aquella mujer que respetan al Señor, que honran al Creador, que viven obedeciéndole en todo cuanto puedan. Y cuando fallan, vienen arrepentidos y le dicen, Señor, perdóname porque pequé. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En su palabra, ahí está lo que Dios manda. Y por cierto, no son 10 mandamientos. Tú tienes, cuando lees la Biblia, ves muchísimos mandamientos. Ves muchos mandamientos de parte del Señor para obedecerlos, para tratar de vivir como Él manda, como Él ordena, reflejándole a Él. Así que seremos bienaventurados. Y hay promesa, el ser fiel al Señor. Dice acá que su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, y aún cosas materiales también dice que tendrán. Es una promesa. Así que a ese Dios grande y misericordioso, a aquel que provee todo lo que necesitamos, a Él vamos a cantarle en esta mañana. Te invito a que puedas cantarle desde lo más profundo de tu ser. Cantemos a nuestro Dios, mis hermanos. Qué gran bendición poder reunirnos, mis hermanos, para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando el himno que dice, sembraré la simiente preciosa. Cantemos juntos, mis hermanos. Dejaré el resultado al Señor.
bendición es poder alabar a nuestro Dios y cantar también de sus bondades y de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a seguir cantando y, como dijimos, debemos sembrar la palabra de Dios. Debemos servir a nuestro Dios donde quiera que nos encontremos. Así que cantamos esta letra de este himno que dice: al Cristo vivo sirvo. Cantamos. Dado un lugar a Cristo en nuestro corazón, ahora Él está ahí a través de su Santo Espíritu para mostrarnos todo lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Es nuestro deber poder tener una comunión con Él día a día para poder así vivir como a Dios le agrada. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Padre amado, Señor, es una gran bendición poder reunirnos un domingo más, Señor, primer día de la semana, para alabarte a ti, Señor, para cantarte, pero también para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho. Una semana está terminando, Señor, y otra acaba de empezar, y es hermoso poder dedicar este tiempo para escuchar tu palabra, para poder alabarte también, para poder cantarte y ver lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias porque eres tú
nuestro Dios, nuestro Padre, quien está siempre pendiente de nosotros, y queremos dejar nuestras vidas en tus manos, pidiendo que seas tú quien esté hablando a nuestras vidas, Señor, en esta mañana, que podamos poder tener ese corazón sensible a escuchar tu voz y estar dispuestos, Padre amado, a que seas tú quien nos hable, quien nos diga cómo debemos conducirnos, Señor, y qué cosas debemos cambiar de nuestras vidas y qué cosas también debemos seguirlas fortaleciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, dejamos este tiempo de culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, mis hermanos, agradeciendo a nuestro Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Decimos entonces, gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir, el perfecto Dios, su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, que me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a mí, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, que me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, que me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amén. Una vez que hemos alabado y agradecido a nuestro Dios, es momento entonces de disponer nuestro corazón a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos. Por favor, vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer todo el capítulo 7 en esta mañana. Pero vamos a empezar dando lectura a los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 6. Por favor, llega conmigo entonces a la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 7. Y leamos juntos los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7 y versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque
la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Señor del cielo, Padre todopoderoso, Rey bueno y misericordioso, en esta mañana queremos darte la gloria y la honra, Padre. Queremos reconocer que sin ti no somos nada. Queremos, Padre amado, poder honrarte, Señor, al escuchar tu voz y ponerla por obra. Pero para eso, Señor, necesitamos de tu sabiduría. Por favor, que tú nos ayudes a entender el mensaje, Señor, y que nos ayudes a vivirlo. Papito Santo, gracias por tu inmenso amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, y de esa manera nos diste salvación. Fue por gracia, Señor. Pero anhelas, Dios, que vivamos en santidad, que te honremos, que testifiquemos de ti con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestra forma de vida. Que todos aquellos que vivan a nuestro alrededor puedan ver en nosotros un modelo de vida, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos testificar de ti con nuestra forma de vida. Señor, gracias por este precioso tiempo. Gracias porque tú no nos dejas. Gracias, papá. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos para lo que tenemos que hacer al obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Papito Santo, por esta porción. Danos la sabiduría para poder entender el mensaje aquí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos que está acompañándonos. Dales la sabiduría para que ellos también, Señor, en su lugar de trabajo, en sus hogares y en todo lugar, ellos puedan ser de bendición para la gente que tengan a su alrededor. Amado Dios, gracias por este tiempo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, quiero compartir contigo un mensaje que lo he titulado El creyente está muerto a la ley. Muy similar al pasaje que vimos la semana pasada, al mensaje más bien que vimos la semana pasada. Se llamaba El creyente está muerto al pecado. Ahora vas a ver que está muerto a la ley. De hecho, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 nos van a hablar del mismo tema, ¿sí? Y necesitamos leerlos juntos para poder entender el mensaje que el apóstol nos está dando. Pero acá, en el capítulo 7, Pablo analiza una cuestión importante en la vida cristiana, y es la relación del creyente con la ley de Dios. Recordemos que Pablo hace una pregunta ahí en el capítulo 6 y el versículo 15. Quiero que lo veas, por favor, 6:15. Y dice él ahí en la pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y Pablo dice, en ninguna manera. Mira, esta pregunta que él hace aquí en el capítulo 6 y versículo 15, Pablo va a responderla acá en el
capítulo 7. Aquí él responde a esta pregunta. Y él explica que los creyentes están muertos a la ley, así como están muertos al pecado. Eso es lo que dice el apóstol. Mira, dice en el versículo 4 del capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. ¿Puedes ver? Eso es lo que va a hablarnos entonces en este capítulo 7. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo ahí en el 6:14? 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir ahí cuando él afirma que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y sabes, estar bajo la ley quiere decir que debemos hacer algo por Dios, lo que la ley exige. Pero estar bajo la gracia quiere decir que Dios hace algo por nosotros. Y lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, demasiados cristianos están agobiados por reglas y regulaciones religiosas y buenas resoluciones sin darse cuenta de que es imposible hallar santidad mediante esfuerzos propios. No podemos hallar santidad mediante esfuerzos humanos. Es cierto que debemos poner de nuestra parte, intentar vivir en santidad, pero para eso, para que la persona pueda vivir en santidad, tiene primero que nacer de nuevo, y luego el creyente tiene que depender del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Por sus propios méritos o esfuerzos no va a poder vivir en santidad. El mundo le va a ganar. Entonces mira, la nueva posición que tienen en Cristo y el nuevo poder en el Espíritu hacen posible disfrutar la victoria y la bendición por gracia. El creyente no está atado a la ley. Eso es lo que debemos entender en esta mañana. El creyente no está atado a la ley. Y si el creyente no está atado a la ley, entonces, ¿a quién está sujeto? ¿A quién? ¿Depende de alguien? ¿Está atado a alguien? Mira, y esto es lo que Pablo va a explicar aquí en el capítulo 7. Y para que lo entendamos, él usa al menos 3 dúos. Una serie de 3 dúos. Y quiero que veamos el primer dúo. Y el primer dúo son 2 esposos. Mira, tú lo encuentras acá en los versículos del 1 al 6 que leímos. Ahí están aquellos 2 esposos. Y Pablo usa la relación matrimonial para ilustrar nuestra relación con la ley. Tengamos presente que cuando Pablo habla de la ley, no se refiere solo a la ley de Moisés, sino también a cualquier clase de legislación que el creyente usa para reducir el pecado y conseguir santidad. Mira, los 2 esposos de los que Pablo nos está hablando acá en los versículos del 1 al 6, esos 2 esposos son la ley y el Señor Jesucristo. Y él hace referencia acá. Veamos al primero de estos esposos, que es la ley. Mira los versículos del 1 al 3. Una vez más puedes leerlo conmigo. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere al otro marido, no será adúltera. Mira acá, el primer esposo entonces es la ley. Y la ley se enseñorea del hombre, dice acá, entre tanto que éste vive. Mira, ahí está. Entonces Pablo toma el punto de que la muerte pone fin a todas las obligaciones y contratos. Una esposa ya no está ligada más a su marido si éste muere, debido a que la muerte pone fin a este estado del matrimonio. Ahora, si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Entonces ella es libre para casarse de nuevo. Y sabes, antes de conocer a Cristo, estábamos atados a la ley y condenados por la ley. La ley, sin embargo, no murió. Cuando fuimos salvos, en lugar de eso, nosotros morimos en Cristo. Morimos en Cristo. Entonces mira, el primer esposo, ahí en el primer dúo que él usa de los dos esposos, el primer esposo, la ley. El segundo esposo es el Señor Jesucristo, y lo tienes en los versículos del 4 al 6 que leímos también. Una vez más dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ya no atados, sujetos a la ley, sino para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira, ¿ves acá entonces? Nuestra muerte con Jesús nos libera de la ley. También vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que pasa. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 8, Pablo explicó cuidadosamente de que morimos juntamente con Jesús y que también nos levantamos con Él para andar en vida nueva. Y aunque allí Pablo únicamente habló de nuestra muerte al pecado, ahora él también explica que morimos a la ley. Y dice ahí, para que seáis de otro. Este es el esposo, el que es cabeza de la iglesia, aquel que vendrá por su iglesia. Viene el esposo para llevar a su esposa para las bodas del Cordero. Mira, para que seáis de otro. ¿Puedes ver? Acá quiero decirte que, sin embargo, no somos hechos libres de la ley para que podamos vivir para nosotros mismos. Somos hechos libres para pertenecer a Jesús. Morimos a la ley, ya no estamos atados a la ley, pero pertenecemos a Jesús para que podamos llevar fruto para Dios. Mira, ¿cuál es el problema con la ley? Mira el versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, mira, bajo la ley no llevábamos fruto para Dios. En lugar de esto, llevábamos fruto para la carne, para muerte. Y debido a que la ley obraba las pasiones del pecado dentro de nosotros. Y sabes, fuimos libres de la ley, libres. Y dice, pero ahora estamos libres de la ley. Eso dice el versículo 6. Ahora estamos libres de la ley. Debido entonces a que hemos muerto con Jesús, estamos muertos a la ley y somos hechos libres de su dominio sobre nosotros como un principio de justificación o de santificación. Mira, la ley no nos justifica. Eso ya lo tenemos claro. La ley no nos hace justos delante de Dios. La ley no nos santifica, no nos hace más íntimos con Dios y no nos hace más santos delante de Él. Sabemos esto. Mira, acá el versículo 6 decía claramente, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuestra libertad es dada no para que nos detengamos de servir a Dios, sino más bien para que nosotros podamos servirle mejor. Dice ahí el versículo, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que tenemos libertad para servir a nuestro Señor, para que le sirvamos a Él,
bajo el régimen nuevo del Espíritu. Qué hermoso saber esto entonces. Mira, acá, nuestro antiguo esposo no tiene control sobre nosotros. Esta era la ley. Estamos en una nueva relación maravillosa por medio de Cristo y en Cristo. Cuando estábamos perdidos, la ley estimulaba las pasiones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza y esto producía muerte, dice el versículo 5. Pero ahora estamos libres de la ley y podemos servir a Cristo en el nuevo régimen del Espíritu y no en el antiguo de la letra, dice aquí el versículo 6. Mira, nuestras obligaciones ahora son mayores puesto que conocemos a Cristo. No es que entonces ya no estoy atado a la ley, estoy muerto a la ley, no debo cumplir la ley, entonces viva la vida, todo es más fácil. No, para nada. Nuestras obligaciones ahora son mayores puesto que conocemos a Cristo, puesto que hemos sido resucitados y pasamos de muerte a vida, estando muertos espiritualmente a tener vida espiritual. Ahora, puesto que conocemos a Cristo, entonces nuestras obligaciones son mayores. Y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Nos da privilegios, pero también obligaciones. Así que mira, las exigencias son mucho más severas bajo la ley mosaica. ¿Sí? Son severas. Por ejemplo, ahí en el Sermón del Monte, vemos que la ley de Moisés decretaba que los homicidas eran culpables. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús en cuanto a esto? Él dijo que el odio equivalía al homicidio. ¿Ves? Qué interesante. Además, acá en Romanos 7:6 enseña que nuestra motivación para obedecer es diferente. Ya no obedecemos mecánicamente a un conjunto de reglas, sino que ahora obedecemos por amor, y lo hacemos de corazón, ya que fuimos rescatados por amor. Y un amor incomparable. Fue Cristo mismo el que fue a la cruz por amor. Y es por eso que ahora le servimos a Él. No porque hay un conjunto de reglas que nos obligan a hacer algo. Ahora servimos por amor. Qué bueno entonces saber esto. Mira ahí, el primer dúo eran aquellos dos esposos. Sí, entonces quiero que veamos el segundo dúo que Pablo usa para que podamos entender que el creyente no está sujeto a la ley mosaica o a cualquier clase de ley que el creyente use para reducir el pecado y conseguir santidad. Mira, el primer dúo fue dos esposos. Ahora mira el segundo dúo que él usa y son dos descubrimientos. Lo encuentras en los versículos desde el 7 hasta el 14, pero vamos a empezar dando lectura al 12 y al 14. Mira el versículo 12, dice aquí, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá vemos dos descubrimientos. Entonces, ¿por qué Dios estableció la ley si la ley no santifica? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué propósito tenía en mente? Pues bien, mira, Pablo hizo dos descubrimientos que contestan esta pregunta. Primero, que la ley en sí misma es espiritual. Eso dijo él ahí, que la ley en sí misma es espiritual. Y tú viste ahí en el versículo 12, de manera que la ley en verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, el primer descubrimiento, la ley en sí misma es espiritual. Es decir, refleja el carácter santo de Dios. Qué humillante descubrimiento fue para el orgulloso fariseo descubrir que su naturaleza no era espiritual, sino más bien era incapaz de obedecer la ley de Dios. Cuando ellos creían que podían obedecer y cumplir la ley, pues se dieron cuenta de que eran pecadores y que no podían obedecerla. Mira, la ley lo que hace es revelar el pecado. Mira el versículo 7. Versículo 7 dice lo siguiente ahí en Romanos capítulo 7. Mira el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo
no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué hace la ley? Revela el pecado. Si no estuviera en la ley, no codiciarás, no supiera que soy pecaminoso codiciando. Mira, entonces la ley revela el pecado. Y dice aquí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces la ley es como una máquina de rayos X. Revela claramente lo que pudo estar siempre allí, pero revela aquello que antes no se veía. Así que no puedes echarle la culpa a los rayos X o a la máquina de rayos X por lo que expone. Aquella máquina de rayos X solamente exponen lo que hay en el interior. Y eso es lo que hace la ley, revelar el pecado que mora en mí. Decíamos que me enseña la suciedad que hay en mí. Es como un espejo, que cuando te pones al frente, miras que tu rostro está sucio. Eso hace la ley, revela la suciedad, revela el pecado. La ley también despierta el pecado. Mira versículo 8. El versículo 8 dice ahí, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ves? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice él. Pablo describe acá la dinámica en donde la advertencia de no hagas eso se puede convertir en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. No es la culpa del mandamiento, pero sí es nuestra culpa. ¿Qué más? Mira, la ley mata al pecador y lo engaña. Mira los versículos del 9 al 11. Versículos del 9 al 11 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me engañó y por él me mató. La ley mata al pecador y lo engaña. Eso hace, haciendo que se dé cuenta de que es demasiado débil para satisfacer las normas de Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el apóstol. Así que el pecado hace esto por fraude. El pecado nos engaña, debido a que el pecado falsamente promete satisfacción. Es una satisfacción falsa. Te está engañando. Tú crees que hacer lo que te viene en gana te hace sentir bien. Tú crees que pecar deliberadamente, que dar rienda suelta a tu carne, te satisface. Pero en verdad te tiene engañado el pecado. En ese momento tal vez ríes, disfrutas aparentemente, pero las consecuencias son desastrosas. Desastrosas, y eso es lo que no quieres reconocer. Tú crees que estás disfrutando del pecado, pero en realidad estás sufriendo. Mira, el pecado promete una satisfacción falsa. El pecado falsamente promete un escape del castigo. Y dice ahí el versículo 11, porque el pecado, dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me engañó, dice claramente. Así que no es la ley la que nos engaña, pero sí es el pecado el que nos engaña, el cual usa la ley como una ocasión para la rebelión. Me engañó, dice, porque le dio la falsa esperanza de que podía tener vida por medio de guardar la ley, y en verdad lo que encontró fue muerte. También me engaña al hacerme creer que puedo hacer buenas obras para salvarme. Para nada. Mira, entonces ahí has visto el primer descubrimiento. El primer descubrimiento era que la ley en sí misma es espiritual. Pero mira el segundo descubrimiento.
Estamos hablando de dos descubrimientos, ¿no es cierto? Este era el segundo dúo, dos descubrimientos. Ahora mira cuál era el segundo descubrimiento. Y es que el creyente es carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es esto? ¿No es que ya estoy muerto al pecado? Sí, estoy muerto al pecado. Pero veamos el argumento de Pablo acá. Sí, que el creyente es carnal, vendido al pecado. Mira versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira, él dice claramente, yo soy carnal, vendido al pecado. Esta es la condición pecaminosa y terrenal del ser humano, no redimido por Cristo. Pablo es honesto y es humilde al reconocer que en su humanidad no mora nada bueno. Mira el versículo 24. Dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Puedes verlo? Él con toda humildad, con toda honestidad reconoce que en su humanidad no hay absolutamente nada bueno, nada bueno. Y es así como estábamos cuando no habíamos sido aún redimidos por Cristo. Esta es la realidad de una persona sin Cristo. Ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, pero aún tenemos naturaleza pecaminosa. Estamos, dice Pablo acá, es carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. Aunque el pecado ya no controla al hombre entero como sucede con un no creyente. Pero el pecado puede mantener prisionero a un creyente. Eso sí, lo puede mantener prisionero y también puede contaminarlo, frustrando así el deseo de que él pueda cumplir la voluntad de Dios. El pecado sí le va a frenar para que el creyente pueda crecer. Eso sí va a suceder. Y uno de los engaños más grandes de Satanás es hacernos creer que el pecado es algo bueno del cual un Dios antipático nos quiere privar. Ten cuidado con ese engaño. No le creas al diablo y no dejes que use el pecado para hundirte. Y mira, aun cuando Pablo dice que es carnal, esto no significa que él no sea un cristiano. Su conocimiento de su carnalidad más bien es una evidencia de que Dios ha hecho una gran obra en él. Solo cuando Dios llega a tu vida y te transforma, tú te das cuenta lo pecaminoso que eres. Mientras no tienes a Cristo en tu vida, sigues viviendo a tu antojo y todavía te crees la mejor de las personas. Yo soy bueno. Yo no he matado a nadie, no me meto con nadie, yo vivo mi vida. Y te crees la mejor de las personas. Pero ¿sabes? Eres esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. Y no vas a reaccionar a las cosas de Dios. Y acá entonces Pablo, mira, él está reconociendo, está dando evidencia de que es un pecador. De que Dios ha hecho una obra en él. Eso está sucediendo acá. Mira, el creyente no puede santificarse mediante la ley. No porque ésta no sea santa y buena, sino porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que la ley no puede controlar ni cambiar. Mira, es un día maravilloso en la vida del cristiano cuando descubre que la vieja naturaleza no conoce la ley y la nueva naturaleza no necesita la ley. Ahora, mira, ¿has visto el segundo dúo ahí? El segundo dúo que vimos fue los dos descubrimientos. ¿Recuerdas? El primero, los dos esposos. El segundo, los dos descubrimientos. Ahora veamos el tercer dúo que Pablo usa para que podamos entender que el creyente no está sujeto a la ley. Y son los dos principios. Este es el tercer dúo, los dos principios. Y lo tienes en los versículos del 15 al 25. Y quiero empezar diciéndote aquí que la salvación no significa que Dios cambia la vieja naturaleza o que la limpia o la transforma. La vieja naturaleza del creyente es simplemente tan perversa y opuesta al Espíritu. En el día en que una persona llega a ser salva, Dios le da una nueva naturaleza.
Pero el cristiano todavía tiene la capacidad de pecar, solo que ahora tiene un apetito por la santidad, ahora que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios vive dentro del creyente y él tiene un deseo por la santidad, por querer honrar a su Señor. Ahora, después de su experiencia de derrota con la ley, Pablo concluyó que hay dos principios que operan en la vida del creyente. Y estos dos principios son, primero, la ley del pecado y de la muerte. Mira versículo 15, leamos desde el 15 hasta el 21. Y dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mira estos dos principios entonces acá. Te decía que Pablo concluyó que hay dos principios que operan en la vida del creyente. Y el primero es la ley del pecado y la muerte. Están ahí en el creyente. Esto es simplemente la operación de la vieja naturaleza. Está ahí en el creyente, la vieja naturaleza. Y si tú alimentas a esa vieja naturaleza, esa es la que te va a controlar. ¿Y cómo alimentas tu vieja naturaleza? Pues no leas tu Biblia. No te congregues, pon cualquier pretexto diciendo que, bueno, tienes miedo al COVID y no puedes ir a la iglesia porque ahí te puedes contagiar. Pero si estás yendo al supermercado, si estás yendo al cine, si te vas a la playa, si te vas a todo lado, pero menos a la iglesia, ya no quieres ir. Sigue así y vas a seguir alimentando tu naturaleza pecaminosa. Mira, entonces te decía aquí, la ley del pecado y la muerte. Así que esto es simplemente la operación de la vieja naturaleza. De modo que cuando el creyente quiere hacer lo bueno, el mal está presente. La vieja naturaleza sale a flote y si no estás alimentando tu naturaleza espiritual, la que te va a controlar es la pecaminosa. Ahí está. ¿Sí? El mal está presente. Incluso, mira, las buenas cosas que hacemos están manchadas por el mal. Mira el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está. Es aquí donde usted ve la diferencia entre la victoria del capítulo 6 y la del capítulo 7. En el capítulo 6, el creyente gana la victoria sobre las cosas malas de la carne. O sea, deja de hacer deliberadamente el mal. Pero en el capítulo 7, triunfa sobre las cosas buenas que la carne haría en obediencia a la ley. Debido a que no estamos atados a la ley. Mira, entonces ahí tienes el primer principio que opera en la vida del creyente, la ley del pecado y la muerte. Mira, el segundo principio es la ley del espíritu de vida en Cristo. Mira versículos 22 al 25, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, esta ley contrarresta a la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo es la que contrarresta a la ley del pecado y de la muerte. Ahora, no es al someternos a las leyes externas que crecemos en santidad y servimos a Dios aceptablemente, sino
al someternos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Dice ahí, miserable de mí, dice Pablo. Y sabes, la antigua palabra griega para miserable es más, literalmente, miserable a través del agotamiento de un trabajo duro. Pablo está completamente agotado y es miserable debido a su esfuerzo sin éxito de tratar de agradar a Dios bajo el principio de la ley. Pablo está muy seguro de que Cristo un día lo librará de este cuerpo de muerte. Él está muy seguro de eso. Así que ahí tienes los dos principios, la del pecado y la muerte y la ley del Espíritu de vida en Cristo. Estas dos leyes operan en el creyente. Tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual. A nuestra carne le agrada el mundo y fácilmente se deja envolver del mundo, y cuando lo hace pasa como un cristiano desapercibido en el mundo. Nadie sabe que él es cristiano, pero necesitas dejarte controlar por la ley del Espíritu de vida en Cristo, reflejar a Cristo y no adaptarte al mundo. Ahora, quiero concluir diciéndote que en nuestra nueva posición delante de Dios, como muertos a la ley, no se espera que obedezcamos a Dios mediante nuestras fuerzas. Dios no nos ha esclavizado bajo una ley cristiana que debamos obedecer para ser santos. Más bien, nos ha dado su Espíritu Santo. Dijo Pablo a los Corintios, ¿o no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios vive en ti si eres creyente, si le has dado un lugar a Cristo en tu corazón. Así que no necesitas cantar o orar más fuerte para que el Espíritu Santo descienda sobre ti. No necesitas hacer eso porque tienes todo del Espíritu Santo dentro de ti. Lo que necesitas hacer es darle más de ti para que el Espíritu Santo lo controle. Dale todo tu ser, cada uno de tus miembros. Así que Dios no nos ha esclavizado bajo una ley cristiana que debamos obedecer para ser santos. Más bien nos ha dado de su Espíritu Santo que nos capacita para cumplir las exigencias de la santidad de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Mira, necesitamos aceptar las verdades de Romanos 7. Dice ahí que en realidad somos un fracaso, que la ley es buena, pero que somos carnales. Y luego permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. Aquí está, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios la encuentras en su palabra, y cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, Él te va a revelar el plan que tiene para ti. Entonces, que Dios nos capacite para considerarnos muertos al pecado y también muertos a la ley, como vemos acá en el capítulo 7, para que podamos por medio del Espíritu Santo disfrutar de la bendita libertad de los hijos de Dios y poder glorificar a Dios viviendo en santidad. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder vivir en santidad. Qué bueno saber esto entonces, mis hermanos. Debes saber que el creyente está muerto al pecado, dice el capítulo 6, pero el capítulo 7 que acabamos de ver dice que el creyente está muerto a la ley. Necesitamos vivir en santidad, porque Dios nos dio de su Espíritu Santo, y glorifiquémosle a Dios con nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Ahí donde estás, vamos a orar. Señor del cielo, gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Nos has dado la bendición, Señor, de poder leer el capítulo 7 de la carta de Pablo a los Romanos. Gracias, Papá del cielo. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo, Señor. Gracias por lo que en esta mañana, Señor, tú nos has dicho, haciéndonos ver, Padre, ahí al menos 3 dúos, Señor, acerca de los 2 esposos, la ley
y nuestro Señor Jesucristo. Nos hiciste ver ahí los dos descubrimientos que son que la ley en sí misma es espiritual, y también pudimos ver que el creyente es carnal, vendido al pecado. Y por último nos permitiste ver dos principios: la ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu y de vida en Cristo. Señor, ayúdanos por favor a vivir tu palabra, a ser agradecidos contigo, Señor, a obedecerte por amor, Señor, y no por obligación. Dios del cielo, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor. Anhelamos siempre poder honrarte, poder vivir en santidad. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste a nuestros corazones. Gracias te damos a ti, Padre del cielo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Gracias a nuestro buen Dios por su palabra. Que Dios nos ayude a vivirla. Nos despedimos cantando. Que Dios te bendiga. Que tengas una buena semana. Bendiciones. Qué hermoso es escuchar lo que el Señor tenía para nosotros. Es momento entonces de terminar esta transmisión y luego poner en práctica lo que el Señor ha hablado a cada uno de nosotros. Pero antes vamos a despedirnos agradeciendo a nuestro Dios por regalarnos de esa salvación, por justificarnos delante de Dios y por permitir que ahora podamos ser parte de su familia y ya no ser enemigos de Dios. Cantamos entonces, gracias Cristo. Satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste. Toda enemistad, tu gloriosa gracia derramaste, tu misericordia es viva, tu sangre mi maldad lavó, gracias satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa, gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa, gracias Cristo. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios y poder agradecerle por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Les agradecemos también, mis hermanos, familiares, amigos, por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos que Dios haya hablado a sus vidas. Bendiciones.